Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches, profe. noches. Ya empezamos, ¿no? Bueno, les reitero, cuando empieza a pasar las diapositivas, igual que la clase pasada, yo no estoy viendo el chat, o sea que si tienen alguna pregunta para hacer, activen el micrófono y hagan la pregunta que necesiten hacer, ¿sí? Voy a compartir acá la pantalla. ¿Están viendo ahí la pantalla mía? Sí, profe. Sí, Sí, profesor. profe. Bueno, nosotros la clase pasada hemos estado viendo cómo era, digamos, el principio básico para solucionar un problema que no tuviera nada que ver con lo que es la parte de construcción de software, ¿sí? Después de ahí hemos hemos terminado la clase viendo algunos mitos o creencias que hay con respecto al software. ¿Está? Entonces hoy vamos a seguir avanzando con respecto a eso en la unidad. Entonces, como dice acá esta diapositiva que está puesta acá, si cuando ustedes hablan de software, consideran que el software solamente está formado por programas, o sea, por código, en cualquiera sea el lenguaje que ustedes estén trabajando, como dice ahí, ustedes van a asociar la productividad que tenga una persona o un grupo de gente con la cantidad de línea de código que produzca en un cierto intervalo de tiempo. O sea, van a considerar que alguien es más productivo que otro si escribe más cantidad de línea de código que otro. ¿Sí? Ahora, eso es porque están considerando que el software solamente está hecho así por programas. ¿Sí? La cosa es que el software no está formado solamente, o no es solamente programas. ¿Sí? Entonces, es una partecita de toda una cosa que es un sistema. O sea, dentro de un sistema, ustedes van a tener una parte que es el software, otra parte que es el hardware. Hay bases de datos, hay gente. Si no hubiera gente, lo más seguro que el software que ustedes estén haciendo no tuviera sentido. Hay documentación, hay procedimientos, etc. O sea, es algo más que línea de código a lo que uno denomina software. ¿Sí? Por eso dice acá, para que ustedes puedan hacer software de algo, necesitan conocer sobre ese algo. Por eso dice ahí que es conocimiento sobre un área de aplicación. O sea, por ejemplo, si ustedes tuvieran que hacer un software para liquidar sueldos, lo primero que tienen que saber es cómo se liquida sueldo. Mientras no sepan cómo se liquidan sueldos, ustedes no van a poder hacer ningún software que les permita hacer eso. ¿Sí? También se dice que es, bueno, todo un conjunto de programas junto con sus datos que permitan transformar una máquina general en algo particular que pueda resolver un determinado problema. ¿Sí? También incluye la documentación que uno va generando o que se va generando durante el desarrollo de todo ese sistema. Todas esas cosas incluye el software, ¿sí? Por eso se dice que incluye programas, diseños, ¿sí? De los que sea o que hagan falta, las especificaciones, los requisitos que tenga el sistema, cualquier información que tenga que ver con el desarrollo, todo eso incluye el software, ¿sí? Y ahí ustedes van a encontrar una de las tantas definiciones que hay a qué se le denomina software. Esta definición la da la IEEE, no es que sea la única, no es que sea la mejor, la más completa ni nada, es una definición que hay
y que dice, bueno, que es la parte de un sistema que se puede codificar para que se ejecute en una computadora, ¿sí? Y a su vez incluye toda la documentación asociada para comprender, transformar y usar esa solución, ¿sí? O sea que además de código, va toda la documentación necesaria para todo eso. Y cuando es documentación, no es solamente la documentación de cómo se usa, para qué se usa, características, sino pueden ir todos los diseños, diagramas, modelos que ustedes hayan ido haciendo durante el desarrollo de ese software, ¿sí? Entonces dice, bueno, ¿y por qué entonces el software tiene esas características que lo distinguen del resto de otras cosas? Una de esas características que es intangible, o sea, no se lo puede tocar, no se lo puede pesar, nada de esas cosas, ¿sí? Tiene un alto contenido intelectual, lo que les decía recién. No van a poder hacer software, por ejemplo, para liquidar sueldos si ustedes no conocen cómo se liquida sueldos, ¿sí? No se lo suele reconocer como un activo, o sea, cuando ustedes en una empresa, en una organización, etcétera, quieren ver con qué cosas cuenta, por lo general se cuentan las cosas, digamos, físicas, ¿sí? Tiene tantas computadoras, tantas máquinas, tantas mesas, tantas sillas, pero no se cuenta, digamos, de el software que tiene para hacer una determinada tarea, ¿sí? Su proceso de desarrollo, dice, es de mano de obra intensiva y basado en equipos. Al día de hoy, salvo que es una cosa muy chica, no se trabaja así de manera sola, ¿sí? Y potencialmente es modificable hasta el infinito, ¿sí? Eso obviamente que no quiere decir que siempre se lo va a poder modificar en cualquier momento, cualquiera sea el cambio que se quiera hacer, pero en teoría se puede modificarlo la cantidad de veces que haga falta, ¿sí? Que son cosas que distinguen al desarrollo del software con respecto al desarrollo de otro tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué cualidades tiene el software? ¿O qué cualidades uno buscaría que tuviera un determinado software? Que funcionalmente sea correcto, o sea, que haga las cosas que tiene que hacer, que sea confiable, o sea, que las haga bien, ¿sí? Que sea robusto, en el caso de que pase algo, bueno, tenga la capacidad de solucionar ese algo, que lo que haga lo haga, digamos, con un cierto nivel de rendimiento, o sea, no da lo mismo que haga la tarea y se demore una hora o haga la tarea y se demore 10 segundos, que sea fácil de usar o aprender a usar, ¿sí? Que se pueda verificar las cosas que va haciendo, que se lo pueda mantener, o sea, se le pueden ir haciendo correcciones o se lo puede ir ampliando, etcétera. Que se puedan reusar partes de ese software para otro software, ¿sí? Y lo que ustedes no van a poder lograr es que un software cualquiera cumpla con todas esas cualidades o características, ¿sí? Entonces, hay software que cumple un conjunto de esas cualidades, otro que cumplen con otro conjunto de cualidades, uno tiene más peso en una, otro tiene más peso en otra. Es imposible cumplir con todas esas. Se busca tratar de cumplir lo más que se pueda con cada una de esas cualidades u otras que hubiera, ¿sí? ¿Se entiende esto hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Entendido, profe. entonces dice acá, bueno, si eso es software, ¿qué es esto de la ingeniería de software? ¿Sí? Cuando ustedes hablan de ingeniería, como dice ahí en ingeniería, el proceso de construcción de algo es predecible, controlado, independiente del autor. ¿Sé qué quiere decir eso? Si ustedes están, por ejemplo, hablando de que quieren hacer un puente y quieren seguir todos los principios, normas, procedimientos que da la ingeniería civil, por ejemplo, para construir un puente, ustedes el proceso de construcción del puente lo pueden predecir, o sea, pueden planificar, pueden saber cuánto tiempo les va a llevar a hacer eso, ¿sí? Es controlado, o sea, ustedes pueden ir, si algo se va desviando de su camino, pueden reencauzarlo, es independiente del autor, o sea,
al margen de qué persona esté trabajando, se está siguiendo el mismo procedimiento, se tiene que llegar a un resultado igual o muy parecido, ¿sí? Eso es si uno sigue, digamos, eh, por ejemplo, la construcción de un puente siguiendo normas, procedimientos, etcétera, de la ingeniería, ¿sí? En el caso de la ingeniería de software, dice, es una disciplina de la ingeniería, es una rama de la ingeniería, cuya meta, o sea, lo que está buscando, es el poder desarrollar software de alguna manera y que eso sea, digamos, costeable, o sea, que no sea una cosa que infinita en el tiempo o que consuma tantos recursos que no se lo pueda terminar o que sea muy costoso, o sea, que se pueda hacer en el tiempo, que consuma la menor cantidad de recursos. Cuando hablamos de recursos, eso va relacionado también ahí con la parte económica, ¿sí? Eso es lo que busca la ingeniería de software. Y ustedes van a encontrar una serie de definiciones de a qué se le llama ingeniería de software, ¿sí? Acá aparece una que dice ahí, bueno, es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los aspectos de la producción del software, desde las primeras etapas hasta el mantenimiento, ¿sí? El mantenimiento, recuerden que una vez que se le entrega la primera vez el software, digamos, al cliente, a partir de ahí empieza la etapa de mantenimiento. Por lo tanto, lo que es la ingeniería de software arranca desde el comienzo, digamos, cuando se presenta el problema, hasta que el software se retira del mercado, o sea, concluye el mantenimiento, ¿sí? Esa es una definición que pueden encontrar. Otra definición, como dice ahí, es el establecimiento y uso de principios de la ingeniería, que lo que buscan es obtener de alguna manera que sea económica, software que sea fiable, que funcione de manera eficiente sobre máquinas reales. Una tercera definición que pueden encontrar, también la da la IEEE, pueden ser tres cosas. La primera, como dice ahí, la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado, cuantificable hacia el desarrollo, operación y mantenimiento de software. El estudio, perdón, había dicho tres cosas, eran dos cosas. Y el estudio de enfoques relacionado con lo primero, o sea, con la aplicación de ese enfoque sistemático para el desarrollo, la operación, mantenimiento de software. Y pueden encontrar también, acá les ponemos así una cuarta definición de que se puede llamar ingeniería de software, que dice, bueno, que es un conjunto de métodos, herramientas, procedimientos para obtener un producto software que tenga una gran calidad y de manera productiva. ¿Qué son los, bueno, los métodos? Indican cómo construirlo al software. Las herramientas dan algún enfoque automático, semiautomático para ese proceso. Y los procedimientos dan la secuencia en la que se van aplicando los distintos métodos, las distintas entregas que se tienen que hacer, los controles que se van haciendo en el medio, etc. ¿Sí? Esas son definiciones que ustedes pueden encontrar de ingeniería de software. Pueden estar esas, pueden estar otras definiciones, ¿sí? La cosa es que si ustedes se fijan, más o menos todas enfocan o van hacia la misma idea, ¿sí? Después la ingeniería de software, digamos, se basa en una serie de principios, ¿sí? Que son los que lo rigen. Uno de ellos, por ejemplo, es, que dice ahí, rigor y formalidad. O sea, si aquí estamos hablando de que la ingeniería de software es una rama de la ingeniería que en este caso permite desarrollar software con una serie de características, las tareas que implica la ingeniería de software no se harían si no se sigue así una serie de formalismo o si no se hacen las cosas con un cierto grado de rigor, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, cuando ustedes, no sé, hacen el modelo o el diseño de una base de datos, eso les está diciendo qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer. Una vez que está establecido un modelo, un determinado diseño, ustedes algunas cosas las van a tener que hacer de alguna manera y otras cosas directamente no las van a poder hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque está hecho eso con un determinado diseño, con un determinado modelo. Después hay otro principio en el cual se basa, que es esto de separación de intereses, ¿sí? Que dice ahí, bueno, esto lo que busca hacer es
tratar de dividir el problema en partes más chicas y atacar cada una de esas partes más chicas de manera sola, individual, de manera de poder atacar después todo el problema. Es una de las formas que ustedes tienen, en el caso de la ingeniería de software, para tratar de controlar lo que es la complejidad del software. Tienen el principio de modularidad, que está relacionado con el anterior, ¿sí? Que este principio de modularidad está relacionado con esos dos conceptos, cohesión y acoplamiento, ¿sí? Entonces, ustedes cuando buscan, hacen un diseño cualquiera, lo que buscan es tener baja cohesión, perdón, alta cohesión y un bajo acoplamiento, ¿sí? La cohesión es cuando ustedes hacen algo y las cosas que hace ese algo están relacionadas con ese algo y no otra cosa. Entonces, si por ejemplo ustedes están haciendo un sistema, no sé, para llevar el control de alumnos, no sé, en un establecimiento educativo, y a ustedes les interesa saber quiénes son los alumnos, qué materias rinden, en qué materias se inscriben, ver el historial, la evolución académica y todas esas cosas, lo más seguro es que a ustedes no les interese ahí del alumno, por ejemplo, no sé, color de pelo, color de ojos y ese tipo de cosas. Porque eso no le hace a el problema que ustedes están queriendo resolver. Y de la misma manera, a ustedes a ese alumno le podrán decir, bueno, el alumno qué puede hacer y se puede inscribir en una materia, puede rendir un examen, puede tener asistencia a una clase, etcétera. Entonces esas son eso, y cuando ustedes diseñen eso, van a ser de tal manera que a un alumno ustedes le puedan pedir esa información y no otra cosa, ¿sí? Y que cuando hagan un cambio en un alumno, ese cambio incida en lo posible solamente en lo que esté referido al alumno y no a otra cosa. Si ustedes tienen que modificarle algo a un alumno que no se vea afectada, por ejemplo, no sé, la clase materia, la clase examen, etcétera, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con la cohesión y el acoplamiento. Entonces ustedes buscan tener alta cohesión bajo acoplamiento. El concepto este de abstracción, que está relacionado también con lo anterior, ustedes es un proceso mediante el cual ustedes se centran en los detalles, digamos, importantes del problema que ustedes están queriendo resolver y dejan de lado aquellas cosas que sean triviales. Cuando decimos que se deja de lado aquellas cosas que sean triviales, pueden ser que esas cosas se dejen de lado por siempre o pueden ser que se dejen para el final aquellas cosas que sean triviales. Pero siempre se comienza o se tiene en cuenta lo principal al momento de empezar a tratar de resolver un problema. Después está el principio este de anticipación al cambio o flexibilidad. Y como dice ahí, bueno, el software ya se sabe, va a ir sufriendo cambios de manera permanente, ¿sí? Entonces, obviamente uno puede, a medida que se va queriendo producir cambios, uno puede ir tratando de ir haciéndolos esos cambios. Y también lo que se puede hacer es tratar de anticiparse a esos cambios, para cuando llegue se tenga, por ejemplo, algo hecho y que facilite que ese cambio finalmente se termine concretando, ¿sí? Eso de anticiparse al cambio, bueno, obviamente que requiere más esfuerzo, pero a la larga da, digamos, uno llega a un producto de mayor calidad que si no lo hiciera. Después está este principio que dice ahí generalidad, ¿sí? Ustedes cuando están intentando resolver un problema con el software, una cosa que pueden hacer es tratar de encontrar la solución a ese problema puntual y nada más. Y otra cosa que pueden hacer, que requiere más esfuerzo, es tratar de encontrar la solución a ese problema y a problemas similares. O sea, tratar de buscar de hacer una cosa que sea más genérica y menos particular, ¿sí? Y eso, como dice ahí, esa generalidad es una forma también de anticiparse al cambio. El tema de la incrementabilidad, ¿sí? Si ustedes quieren ir agregando
nuevas funcionalidades, por ejemplo, al software, bueno, eso tiene que estar el software diseñado de tal manera que les permita agregar nueva funcionalidad y que eso no implique tirar medio software abajo y empezar de vuelta, sino que sea una cosa que pueda ir aumentando y pueda ir evolucionando. Y para eso es fundamental contar con una buena documentación, ¿sí? Después está el principio de rastreabilidad o trazabilidad. Eso, digamos, de alguna manera a ustedes les permite visualizar o ir viendo cómo ha ido evolucionando el software desde que nació hasta el día de hoy. ¿Y para qué querrían saber cómo ha ido evolucionando? Para cuando ustedes tengan que hacer un cambio, sepan por qué se hace ese cambio. Y si ustedes pueden ver todo el historial de evolución y ese cambio que están haciendo, finalmente no es el mejor, no es el más adecuado, puedan volver atrás. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá esto? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, Sí, profe. profe. Bien. Entonces, en las clases pasadas nosotros hemos visto, digamos, cómo era el principio básico para resolver un problema cualquiera, ¿sí? Vamos ahora a que lo que queramos resolver, finalmente vamos a llegar a una solución, digamos, que sea un software, ¿sí? Entonces dice acá, bueno, todo el trabajo que tiene que ver con la ingeniería de software se puede dividir en tres grandes fases. Definición, desarrollo, mantenimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir la definición? Esa definición se centra en el qué, o sea, en entenderlo al problema. Entonces dice ahí, bueno, para definir un sistema hay que identificar qué información tengo que procesar, qué rendimiento se está buscando, cómo se quiere que se comporte el sistema, cómo deberían ser las interfaces. Ahí interfaces estamos hablando del aspecto visual, por ejemplo, o qué cosas se le quiere pedir como servicios al sistema, bajo qué restricciones debería trabajar ese sistema, con qué criterios se lo puede validar a ese sistema. ¿Sí? Eso es lo que hace esa fase de definición que estamos hablando acá. Y cuando se está en esa etapa de definición, ahí tienen lugar, digamos, básicamente esas tres tareas que están puestas ahí. Análisis del sistema, la planificación del proyecto y el análisis de los requisitos. ¿Sí? Para que ustedes puedan planificar el proyecto, lo primero que tienen que hacer es entender qué es lo que quieren, cuál es el problema a resolver. ¿Sí? Eso es lo que hace la etapa esa de análisis que está ahí. Mientras ustedes no entiendan qué es lo que se quiere resolver y no van a poder planificar nada del proyecto. ¿Sí? Y la etapa esa de análisis de requisitos viene porque es muy común que hay una cantidad grande de requisitos, ¿sí? Y no se puede cumplir con todos esos requisitos. Entonces hay que ver qué requisitos son los prioritarios, hay que ver si no hay requisitos que estén en conflicto con otros, que no haya requisitos que sean muy grandes y que por lo tanto se lo deba partir en cosas más chicas, o al revés, que no haya requisitos tan simples que no puedan agruparse en algo un poco más grande. Eso es lo que hace la parte esa de análisis de requisitos. ¿Sí? La segunda etapa, esa que dice ahí la fase de desarrollo, se centra en el cómo. Y ahí se define, por ejemplo, cómo se van a diseñar las distintas estructuras de datos, cómo se van a implementar los distintos detalles que tengan que ver con los procedimientos, cómo se van a finalmente implementar las distintas interfaces, cómo se va a traducir todo ese diseño en un lenguaje de programación, cómo se van a hacer las pruebas, etc. ¿Sí? Y en esa etapa de desarrollo aparecen ahora tres tareas también, que es el diseño del software, la generación de código y las pruebas del software. ¿Sí? Y la última etapa es la etapa esa de mantenimiento y la etapa que se centra así en el cambio que tiene que ver no necesariamente con la corrección de errores. ¿Sí? Hay distintas razones por las cuales se puede producir en cambio. La más conocida de todas, digamos, es
que se encuentra un error y por tanto hay que corregirlo ese error, por tanto hay que introducir un cambio en ese software. Esa es una razón. Otra razón es la adaptación. O sea, por ejemplo, ustedes han hecho un software que depende del funcionamiento de algo o depende de una ley, por ejemplo, y viene y resulta que la ley esa después cambia. O en lo que está basado ese software produce también un cambio, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es adaptarlo al software a esa nueva ley, a ese algo nuevo en lo cual estaba basado ese software. Otra razón por la que pueda producirse un cambio en el software, por ejemplo, es para realizar una mejora. Entonces, por ejemplo, ahora se encuentra que determinada tarea el software la puede realizar de manera más eficiente que antes, o hay un mecanismo con el cual, distinto, con el cual se puede hacer la tarea esa, ¿sí? O bien puede, la razón de prevención, por ejemplo, anticiparse a futuros cambios que van a haber. Entonces eso lleva a que sin que haya un problema, sin que haya cambiado una ley, sin nada, uno hace un cambio porque sabe que a futuro algo va a haber que modificar ese software. Cualquiera de esas razones lleva a que se produzca un cambio. Y gracias a que se producen los cambios está esa gran etapa que es el mantenimiento, ¿sí? Eso es lo que está puesto acá, es lo que le estaba diciendo recién, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá, esta parte? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, cuando ustedes construyen software, ¿sí? Ese proceso de construcción de software tiene básicamente dos grandes objetivos. El primero de esos objetivos, como dice ahí, es a partir de un problema, algo que hay que resolver, tratan de resolver ese problema mediante, como dice ahí, una solución que pueda ser manejada por una computadora. O sea que a partir del problema, ustedes lleguen a un software que solucione ese problema y al conjunto de tareas, actividades, etcétera, que a partir del problema llega a producir un software, se lo denomina proceso software, ¿sí? Ese es uno de los objetivos que busca la construcción de software. Y el segundo objetivo es el mantenimiento del software hasta que termina la vida del software. ¿Cuándo termina la vida del software? Cuando ese software es retirado finalmente del mercado, o sea, no se lo usa más a ese software, ahí concluye la etapa esa de mantenimiento. Y ahí, entre paréntesis, aparece ahí lo que dice ahí, modelo del iceberg. ¿Por qué? Porque ese mantenimiento es lo que estaría, digamos, con respecto a un iceberg, es lo que estaría en la parte que está por abajo del agua. Ustedes han visto que lo que sobresale es mucho más chico de lo que hay por abajo. La etapa esa de mantenimiento suele pesar más o menos entre el 70 y el 80% de todo el esfuerzo que ustedes hacen para el software y lo que ocupa esa etapa de mantenimiento. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se le denomina proceso software? Como aparece ahí, un conjunto de actividades junto con sus resultados que comienzan esas actividades cuando se identifica un problema o una necesidad y terminan esas actividades cuando se retira el software que satisface dicha necesidad. O sea, lo que estaba de manera esquemática en la diapositiva anterior. ¿Sí? A eso se le denomina proceso software. Y ustedes van a encontrar en artículos en internet, en libros, etcétera, que se habla de proceso software, se habla de modelos de proceso software, se habla de ciclo de vida, se habla de modelos de ciclo de vida. Y cuando ustedes vean, por ejemplo, la definición de ciclo de vida y vean la definición de proceso software, van a ver que son prácticamente iguales, ¿sí? Cuando vean la definición de modelo de ciclo de vida o la definición de modelo de proceso software, van a ver que son
prácticamente iguales. Acá en esta materia nosotros directamente hablamos de procesos software y después de modelos de procesos software, ¿sí? Entonces dice acá, bueno, esa solución de ese problema mediante la ingeniería de software es una actividad de modelización, ¿sí? Comienza con el desarrollo de modelos conceptuales y después convierte esos modelos conceptuales en modelos formales, ¿sí? ¿Quién puede dar algún ejemplo de un modelo así conceptual y para qué se usa un modelo conceptual? No entiendo la pregunta, profe, ¿puede repetir? ¿Qué es un modelo conceptual? Y es lo que conocemos como modelo de dominio, ¿no, profe? Ajá. Es ¿Y una representación abstracta de los componentes, digamos, del problema bien? a resolver. Así que sí es eso. ¿Y qué es un modelo formal? Y supongo que sería algo así como un diagrama de clases a riesgo. Ajá, sí. Y Es claro, o de sea, una- sería, bueno, digamos, la solución, a ver, los conceptos abstractos del dominio del problema Ujú. pasados a clases reales de software, de software. Bien, Eso sería, digamos, supongo, bien, un modelo formal. bien. Ahora una pregunta. ¿La máquina qué entiende, digamos, finalmente? ¿Los conceptuales No, los o los formales, formales? Los los formales. diagramas de clase, claro. Bien. ¿Y para qué entonces están los modelos conceptuales? Y porque nos permiten primero definir el problema, porque si nosotros no sabemos qué es lo que queremos resolver, y vamos a hacer cualquier cosa. Bueno, esa es la idea, ¿sí? Es una cosa que uno dice, bueno, yo- uno finalmente termina llegando a los modelos formales, ¿sí? Pero para llegar ahí, una cosa que a nosotros, las personas, digamos, nos permite ir arrimándonos para llegar finalmente a esos modelos formales, es hacer esos modelos conceptuales, o sea, algo que a nosotros nos permita entender el problema, porque nosotros el problema nosotros tampoco nos lo plantean dándonos un modelo conceptual. Nadie viene y dice, este es mi problema, y les dan a ustedes, por ejemplo, un modelo de dominio, ¿sí? Sino que es una cosa hablada, ¿sí? Entonces uno, a partir de eso que a uno le están hablando, o algo que está escrito, uno ¿qué hace? Empieza a querer entenderlo. Y una de las cosas que permite entender eso es hacer, por ejemplo, esa serie de modelos conceptuales, ¿sí? Y una vez que uno va entendiendo eso, finalmente transformará eso en un modelo más formal, ¿está? Así, por ejemplo, cuando ustedes hacen el diseño de una base de datos, lo más seguro es que ustedes, antes de empezar con finalmente llegar a un modelo lógico de cómo va a ser todo eso, que ustedes digan, bueno, yo empiezo por un modelo de entidad-relación, por ejemplo. Y ustedes ahí no están viendo qué pasa con las claves, cómo se propagan las claves, los índices, no están viendo nada de eso. Lo único que están viendo es diciendo, acá hay tal concepto y este concepto tiene una serie de atributos y este concepto se relaciona con otro concepto y nada más. Eso lo que a ustedes les permite es entenderlo un poco más al problema. Y cuando ustedes lo entienden un poco más al problema, ahí están en condiciones de poder pasar a una cosa más formal, ¿sí? Obviamente que depende de la experiencia que ustedes tengan en el desarrollo de problemas, para que ustedes digan, bueno, no necesariamente empiezo por esos modelos conceptuales, puedo pasar directamente a un modelo más formal, ¿sí? Pero son cosas que ayudan a ir entendiendo el problema, ¿sí? Es lo que está dicho acá en esta diapositiva. Esos modelos conceptuales, digamos, es el problema visto desde el punto de vista de las personas, son descriptivos, no operativos, o sea, de alguna manera dicen cuál es el problema, pero no cómo se va a solucionar ese problema, mientras que los modelos formales están, digamos, del lado de las máquinas, ¿sí? Y esos sí son entendibles por las máquinas, ¿sí? Esos dos Profe, modelos, sí, una consulta. ¿Podría volver a la diapositiva anterior? sí, ahí, El diagrama de entidad-relación tengo entendido que, bueno, uno podría diagramarlo en el programa, por ejemplo,
MySQL, y lo puede interpretar. Digamos, por más que sea conceptual, también lo puede interpretar. O sea, estaría ubicado como formal también. Creo Es que es que, el modelo relacional, no la entidad relacional. claro, eso que ¿Cómo? estás haciendo referencia vos cuando, por ejemplo, no sé, a lo mejor lo que, a ver si voy con esto. Vos utilizás una herramienta que se llama Workbench, no sé si estás trabajando con MySQL. Correcto, sí. Bueno, y cuando vas a hacer el modelado ahí, no estás haciendo un modelo de entidad-relación. Ahí estás haciendo ya un modelo lógico, ¿sí? Que finalmente eso lo podés hacer que se transforme en código y que te ejecute la creación de las tablas con las relaciones, todas esas cosas. Pero un modelo lógico, ¿sí? No es una entidad-relación eso que está ahí, ¿sí? Profe, disculpe un segundito. ¿Sí? Juanpi, ¿te acordás el que se hacía antes en diseño, en lo que es gestión de datos? Que primero Sí. pasabas de uno al otro, primero era la entidad relación y después el modelo relacional. Ah, claro. Ahí está, Hay un cambio que se formalizaba y todo. claro, tal cual, Ahí está exactamente. justamente la formalización, el proceso ese es el que también realiza la computadora automáticamente. Por eso se lo Claro. pasa a formalizar. Listo, ya me cierro la idea. Muchas gracias. Con nada. Gracias En por- ese diagrama, por ejemplo, entidad-relación, no sé si ustedes están hablando, por ejemplo, que tienen una entidad que se llame persona, y ustedes dicen, ¿y qué características tiene la persona? Y ustedes dicen, bueno, y la persona tiene apellido, tiene nombre, tiene, no sé, fecha de nacimiento, tiene domicilio, es lo único que dicen, ¿sí? Ustedes no están diciendo, por ejemplo, bueno, pero el apellido es una cadena de 30 de largo. La fecha de nacimiento es algo del tipo, no sé, date. No dicen nada de esas cosas, ¿sí? Ustedes dicen, lo único que dice es la persona tiene apellido, nombre, fecha de nacimiento y nada más. Y después dicen, y la persona se relaciona con, no sé, tal otro concepto que tiene tales atributos, y no dicen nada más de eso, ¿sí? Cuando ustedes pasan después al modelo lógico, al relacional, ustedes ahí sí van a decir, bueno, ¿apellido qué es? Ay, bueno, el apellido es un Barchar de 30. Ajá. Y la fecha de nacimiento es algo del tipo date. Y tal cosa, eso es un integer. ¿Está? Esas cosas sí entiende la máquina. La máquina no entiende simplemente apellido. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe, Sí, se entiende. perfecto. ¿Sí? Perfecto, sí, sí. Correcto. Bien. Entonces, esos dos modelos, como estábamos diciendo ahí, trabajan así, a distintos niveles. El modelo conceptual, al nivel del problema o la necesidad, y el modelo formal, al nivel de la máquina, que es la solución, digamos, que finalmente es la que implementa la computadora. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven ese proceso de construcción de software como una actividad que lo que busca es resolver problemas, ¿sí? Así como antes hablábamos de ese principio, que era ese conjunto de pasos que uno seguía para resolver un problema general, si ese problema va a ser, se va a transformar, la solución de eso se va a transformar en un software, a esos pasos ahora acá le damos, tienen una serie de nombres, ¿sí? Al qué es lo que acá se le denomina análisis y especificación de requisitos, al cómo es lo que ustedes acá le conocen como diseño del sistema, a esa realización del cómo, que es lo que acá se le denomina implementación. Luego a esa implementación se la somete a pruebas, ¿sí? Y finalmente esa solución tiene que ser usada, o lo que ustedes acá se le conocen con el nombre de instalada o implantada. ¿Se entiende hasta ahí eso? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y a su vez, cuando esas soluciones, digamos, no son puntuales, sino que permanecen en el tiempo, a eso se le agrega una etapa más, que es el mantenimiento. De ahí viene ese segundo objetivo que buscaba la construcción de software cualquiera. ¿Sí? Entonces, el proceso mínimo para que ustedes puedan construir un sistema será, primero, obtener los requisitos, después diseñar en base a eso, implementar ese diseño, hacerle pruebas a ese diseño, instalarlo y finalmente después hacer el mantenimiento que incluye esa ampliación si hiciera falta o no. ¿Está? ¿En qué consiste eso de obtener los requisitos? Bueno, incluye el análisis
y concluye con toda una especificación completa de cómo debería funcionar el sistema o cuál es el problema del sistema, ¿sí? Que se tiene que construir. ¿Está? La parte de diseño, bueno, ahí pueden incluir diseño a bajo nivel o diseño a alto nivel, lo que decíamos recién. Alto nivel, cercano a las personas, con modelos así conceptuales. Bajo nivel, cercano a la máquina, con modelos formales, ¿sí? Implementar es transformar todo eso, todos esos algoritmos, todos esos diseños, en un lenguaje que la máquina finalmente pueda entender. Hacerle pruebas a todo ese diseño, hacerle pruebas, hay distintos tipos de pruebas o niveles de pruebas, ¿sí? Están las pruebas unitarias, que son pruebas a hacerle a una parte sola, y me olvido de que esa parte va a interactuar con otras cosas, ¿sí? Después empiezo a juntar esas partes, o sea, las empiezo a integrar y empiezo a probar ahora 2 o 3 partes juntas cómo funcionan. Y a medida que eso va avanzando, se va aumentando esa integración, eso se va a transformar finalmente en el sistema, entonces tendré que hacerle pruebas del sistema, se prueba a todo, no a una parte ni a una cosa sola, sino a todo el sistema. ¿Sí? Después está la tarea de instalar, ahí es pasar todo lo que se tiene en el entorno de desarrollo, pasarlo a un entorno de producción, ¿sí? Ahí las tareas que se tengan que hacer con respecto a eso dependerán de las características de lo que se está haciendo, la gente, etcétera. Y finalmente viene ya la parte de mantenimiento, que lo que hemos dicho recién, tendrá que ver ese mantenimiento por la corrección de errores o que ustedes quieran, o que cambien una condición externa, o que quieran agregarle funcionalidad, etcétera. ¿Sí? Entonces, según eso, según esa serie de pasos, acá ahora se da que ustedes puedan seguir una serie de pasos en un determinado orden con unas determinadas características o otro conjunto de pasos con otro orden, con otras características, etc. Y eso es lo que es, acá se le denomina ese modelo de proceso software. ¿Sí? Hay distintos modelos de proceso software y dice, bueno, se selecciona uno en particular según, por ejemplo, la naturaleza del proyecto y la aplicación, o sea, según cuál sea el problema que haya que resolver, ¿sí? Según los métodos y herramientas que uno tenga, según los controles y entregas que haya que hacer, según cuánto conozca la gente del equipo de desarrollo sobre el problema, sobre las tecnologías, sobre los controles, etcétera, se elige un modelo de proceso software o se elige otro. ¿Sí? Entonces acá empieza el primero de los modelos. ¿Está? Yo a ustedes les había pedido, les he puesto ahí en el Classroom, ¿sí? Que está puesto acá, que la gente que iba desde Abraham hasta Campanelli tenían que ver esto del modelo cascada o secuencial. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Abraham Aro está. Sí, profe. Bueno, ¿qué has visto sobre el modelo cascada? Bueno, que básicamente el modelo cascada lo que hace es toma las actividades fundamentales que son especificación, desarrollo, validación y evolución y las representa como fases separadas del proceso. Es un proceso, sigue un proceso dirigido por un plan y bueno, ya quedó obsoleto, digamos, ya no se lo usa, porque no es bueno para manejar requerimientos cambiantes, digamos, de los clientes. Bien. Acosta, ¿está? Sí, profesor. ¿Qué opina de lo que ha dicho tu compañero? Bueno, sí, que es un modelo secuencial que se recomienda
o el uso del mismo, cuando los requerimientos se comprendan, cuando, como dijo ella, que no cambien, que el modelo se dice eso porque cada vez que termina una etapa se puede continuar a la siguiente, entonces si cambiara algo sería un costo grande volver atrás Ujú. en ese sentido. Ajá. No tiene ninguna ventaja. Sí, lo que leí es que la ventaja que tenía es que la documentación que se realiza se la produce fase a fase o etapa por etapa. O sea, cada vez que termina una etapa se produce la documentación de esa etapa. Pero eso no es así, ¿no? Y que produce sistemas muy robustos y de calidad, profe. ¿Quién está hablando ahí? Que no sé quién. No, yo soy Frosoni. Frosoni. Profe, A ver, esperen. Frosoni, espera. Ya llegará tu turno. ¿Sí? Estamos con la gente que tiene que ver modelo cascada. A ver, Adur, ¿está? Sí, profe, acá estoy. Bueno, ¿qué opinas de eso que ha dicho tu compañero recién? De lo de con respecto a que produce sistemas sólidos. No, con respecto a la documentación. Claro, en la fuente de lo que yo leí también decía de que a medida de que se va avanzando en cada etapa se va produciendo documentación y por lo tanto al final se llegaba con un, ¿cómo se podría decir? Con no sé, como una interpretación, una buena interpretación de lo que es el problema o como que estaba bien, no sé cómo decirlo, profe. Eh, eh, Profe, yo soy Campanelli. Yo creo que eso de la documentación en realidad es, en teoría se debería trabajar así, en cada fase se produce su documentación, pero leí que en práctica tan así no es, que a veces no se realiza toda la documentación de las cosas que se van realizando, pero en teoría lo debería realizar. Eso lo leí. Supongamos que yo no hago nada de documentación, nada. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que yo no estoy siguiendo el modelo cascada? Yo creo que si se siguen las etapas, sí se cumple. Ujú. Y bueno, las etapas son el análisis, o sea, el análisis de los requerimientos, el diseño del software y del sistema, la implementación, la integración y el funcionamiento. Justo los pasos que usted mencionó hace unas diapositivas anteriores, Ujú. Sí, justo coinciden. bien. Pero sí leí que a veces omitían o a veces se superponían en la práctica, pero en la teoría no debería ser así. Ajá. Entonces, si la pregunta es, no se hace nada de documentación, ¿eso implica que no estoy siguiendo el modelo cascada? Tu respuesta es no. Y yo creo que no, porque no haría nada de la parte de requerimiento, del análisis, o sea, no haría la primera etapa, Ujú. Pero ojo que que sería, la documentación no solamente es especificar los requisitos, ¿no? Esa es una, claro, esa es una parte de la documentación. profe, en Sí. realidad, bueno, teóricamente es ¿Quién verdad habla? que ¿Quién habla? Parras, ¿Barraza? teóricamente, bueno, Somerville lo que menciona es que sí, cada fase tiene su documentación, la cual están bien comprendida, o es que quiere decir que este método es muy, muy documentado, Ujú. excesivamente, y en la cual cada fase, una vez que termina, este documento tiene que estar aprobado, eso quiere decir que debe estar firmado. Pero obviamente que eso conlleva, para hacerlo muy riguroso en la práctica, conlleva muchos costos. Mi punto de vista hacia esa pregunta, creo que aunque no tengamos tanta documentación, se sigue haciendo el proceso. Es Ujú. más, además,
es como la base de los demás métodos, digamos las fases que tienen los demás métodos de desarrollo, siguen como esta base de las fases que tiene el cascada. Modelos. Exacto. Bien. Eso que has dicho vos, que dice ahí que el modelo cascada está muy documentado, ¿sí? A lo que hace referencia de que está muy documentado es que no hay bibliografía en donde no esté comentado el modelo cascada, ¿sí? Entonces, si vos a una persona cualquiera, cuando decimos persona cualquiera, es persona que esté relacionada con desarrollo de software, ¿sí? Le nombramos modelo cascada, nadie va a decir, la verdad que nunca había escuchado eso. No sé qué es eso de modelo cascada. Todo el mundo ha escuchado eso, todo el mundo ha leído eso, todo el mundo sabe eso. A eso hace referencia con el que está muy documentado, ¿sí? La cosa está que es lo que has dicho vos al final. Si yo no hago nada de documentación, no quiere decir que no esté haciendo el modelo cascada, ¿sí? Yo puedo seguirlo al modelo cascada y hacer nada de documentación, o puedo seguir el modelo cascada y hacer la documentación que haga falta, ¿sí? Si no hago documentación y no estoy haciendo una de las tareas, nada más. Pero no quiere decir que no esté haciendo cascada. ¿Y por qué eso? Porque a lo mejor yo digo, bueno, hice toda la etapa de análisis, por ejemplo, especifiqué los requisitos, después voy a la etapa de diseño, hago el diseño, y si he tomado alguna decisión, por ejemplo, ¿por qué hago el diseño así y no así? Nada de eso escribo, lo único que hago es hago un diseño y ya está. Después paso a la etapa de codificación, codifico. Si hay cosas que la he codificado de determinada manera, nada de eso documento, ¿sí? Hago pruebas, los resultados de las pruebas y los errores que encuentre, nada de eso documento. Eso no quiere decir que no esté haciendo cascada, pues voy siguiendo las etapas que va dando cascada, nada más que no voy documentando nada. ¿Se entiende hasta acá eso? Sí, profe. Sí, profesor. Bien. Sí, profe. Aguirre. Sí, profe. Bueno, básicamente... No, pará, no he hecho ninguna pregunta. Ah, bien. ¿Y el pobre modelo cascada no tiene ninguna ventaja? Como ventaja... yo creo que en realidad, bueno, es muy juzgado, digamos, este modelo, justamente por lo que necesitas terminar cada fase o cumplir los objetivos para pasar a la anterior, y capaz que eso también puede ser como una ventaja porque se tienen que cumplir todos los objetivos para recién pasar a la siguiente. Lo único que sí es que desde el inicio se tienen que mantener los mismos requisitos y que, bueno, y que no se puede ir cambiando, como que los congelan. Ajá, pero Bueno, entonces eso es lo que yo digo. eso sería una desventaja entonces, porque al día de hoy pretender que no cambien los requisitos del software es una cosa, una utopía, digamos. Profe, Sí. puede ser que una de las ventajas sea que todos conocen este modelo, por lo tanto, o sea, bueno, esa sería la ventaja, que todos lo conocen y va a ser familiar para todos. Entonces, todos van a saber por dónde encarar el problema, si vamos. Siguiendo lo que dice el compañero, es cierto esto de que también es más intuitivo, todos lo tienen claro de cómo los pasos que se tienen que seguir, e incluso se lo puede tener en otra disciplina de ingeniería, también se sigue procedimientos similares, así de que es lineal el flujo del proceso, y también se podría de alguna manera, según lo que pude llegar a entender, tener o sea, para aquellas personas que nos están metidas en software, es como más fácil comunicarse a partir de ese modelo, ¿no? Por el caso de que haya algún tipo de diálogo.
Bien. Una de las ventajas que Yo siempre otra suelen ser... ventaja que encontré, soy Campanelli Sí, de nuevo, sí. Como dijo hace rato Facundo Frosoni, es un sistema muy robusto. Y yo creo que este tipo de modelado se utiliza para sistemas muy críticos. O sea, sistemas en donde se tenga que tener muchísimo cuidado en Ujú. todas las etapas que se hacen. Bien. El año pasado en diseño nos habían explicado eso, más o menos, que es Ujú. una ventaja para esos tipos de sistemas. Bien. ¿Quién estaba por hablar recién? Caro. Ah, yo iba a decir exactamente lo mismo que acaba de decir ella, que como se conocen los requisitos desde el principio y no cambian, se asume que son constantes, se puede armar con los pasos delimitados, tan delimitados como están, y tan secuenciales, se puede armar un sistema súper robusto. Ujú. Ese es el chiste de la cajada. Bien. Profe, Profe, Sí. profe, ¿puede ser otra una, ventaja? una, Habla vos, Marisol. eh, puede ser una de las ventajas, por ejemplo, de que al estar bien definidos, también puede ayudar a seguir una planificación más robusta también. Sí, puede llegar a ayudar en eso también. Profe, también siguiendo ese hilo, entonces los costos y todo y la carga de trabajo estaría como también se podría estimar con mayor facilidad. Eh, es más fácil estimar siguiendo el Exacto. modelo cascada que, por ejemplo, siguiendo un modelo de tipo incremental, ese tipo. ¿Sí? Claro, claro, es eso. Es más fácil. Ya vamos a ver por qué. Alawi, ¿está? Arnedo, Barrera. Sí, profesor. Si vos tuvieras que elegir al día de hoy solucionar así un problema haciendo un software, siguiendo el modelo cascada, ¿lo harías? Y sí, porque es intuitivo y aparte uno puede seguir los pasos y ir, digamos, de lo que es el análisis de requerimientos, el diseño, la codificación, las pruebas, la Bueno, los otros implementación. modelos de esos software también se van siguiendo pasos, ¿no? Si no se pudieran seguir los pasos, No, nadie elegiría aparte ese es modelo. más robusto, digamos. Es más robusto el modelo de cascada. ¿Y qué quiere decir que sea más robusto? Digamos, a los cambios, digamos. No, no es que Que sea robusto a los cambios, no admite cambios. ¿En qué caso vos, por ejemplo, si tuvieras que solucionar un problema cuyo resultado final sea un software, vos decís, bueno, yo con esto elijo modelo cascada? Un sistema crítico de seguridad o de protección. Espera, la pregunta iba para Barrera. eh, el sistema, digamos, que no puede ser modificado. Que no pueda ser modificado, o sea, ningún sistema. No existe un sistema que no pueda ser modificado. Bazán está Buenas noches, profe, ¿cómo le va? bien. La Bien. misma pregunta que le he hecho a tu compañero. ¿Si lo utilizaría o en qué caso? ¿Cuál de los No, dos? nunca le he preguntado a yo a él si él autorizaría. Le he preguntado si él No, no, perdón, elegiría. ¿en qué instancia lo utilizaría? Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, si lo utilizarías, por ejemplo, el cascada. ¿Y en qué casos, por ejemplo? Bueno, en el caso donde, o sea, todos los requerimientos, o sea, del proyecto,
sean concisos, sean el proyecto en su elaboración, en su proceso, no conlleva una modificación en cualquier etapa del ciclo que lleve el proceso, o sea, el ciclo de vida. ¿Vos me podés dar un ejemplo? Ahí no sé. A ver, déjeme que piense un poco. Sí. No se me ocurre nada por ahora, profe. Nada. No, o sea, digamos algo que sepa que no va a llevar un cambio en el proceso. El modelo cascada es lindo de aplicarlo, pero a su vez lleva sus cosas que al ser algo robusto, siempre hay algo que modificar en el transcurso. Sí, Ya por Profe. eso decían A los ver. chicos que no resulta recomendable. A ver, Bechara, Sí, profe. dame un ejemplo de un sistema en el cual vos, de un problema, en el cual vos elegirías modelo cascada. Yo elegiría para problemas de que son un desarrollo fácil, rápido, donde no, disculpe, donde después terminado el desarrollo no va a requerir mucho mantenimiento, no se planea. Qué sé yo, por ejemplo, un sistema contable en cuanto al modo de hacer las cosas, no creo que haya muchos cambios. Ujú. Bien. A ver, otro ejemplo. Procesos de seguridad, como dijo anteriormente el compañero, Mm. que creo que los cambios terminarían siendo con respecto a nuevas leyes que puedan salir, pero Ujú. que no se tienen planeado muchos cambios a futuro. Bien. Bueno, supongan que a ustedes lo llaman para decirle, yo tengo un negocio que se dedica a vender ropa y quiero hacer un sistema para hacer las compras que yo hago a mis distintos proveedores y hacer las ventas que yo hago a los distintos clientes. Y obviamente después querré, bueno, ver el total de ventas del día, del mes, de la semana, ver el producto que más se vende, bla, bla, bla. ¿Ustedes elegirían para solucionar ese problema cascada? Yo no. ¿Quién ha dicho que no? Mariano, de Ajá. nuevo, Caro. ¿Por qué no? Yo creo que usaría algo más, un prototipo incremental para ese caso, porque A es más chiquito, así que convendría usar prototipo incremental. Y otro motivo es porque ¿Cómo que a es la más persona... chiquito? ¿Qué es eso que sea más chiquito? Tenía entendido que lo chiquito normalmente tiende a cambiar más rápido. ¿No? Pero en este caso, como que estarían bien definidos los requerimientos, no sé si lo utilizaría por esa razón. O sea, es un sistema tan común y básico que seguramente no van a cambiar los requerimientos. Claro, o sea, acá, ¿qué es lo que va a haber? Obviamente ustedes dicen, bueno, acá hay cosas que se venden, productos que se venden, ajá. Y bueno, a alguien se los compran, son los proveedores, ajá. Y a alguien le venden, sí, a los clientes, ajá. Yo creo que depende también del tiempo. Perdón por interrumpirlo. No, no hay problema. Porque capaz que mi cliente quiera su producto, como dijo que no es un producto así muy grande, o sea, que tenga tantos procesos, capaz que lo quiera rápido. Entonces capaz que haya otra persona que lo haga muchísimo más rápido y si yo hago un modelo cascada, me demore mucho más por todas las etapas que tengo que cumplir. Entonces dependería también de esa situación. Es que yo creo que con eso ese que está caso, diciendo, eso que está diciendo vos de la rapidez, ¿sí? Una cosa es que vos digas que le querés entregar el producto completo al cliente. Claro, o por partes. O que le sería un entregues por incremental. partes. Una de las desventajas que tiene Cascada es que se entrega todo. Esta no se entrega. Claro, la inflexibilidad. En este caso, bueno, le podrías decir al cliente, bueno, esta es la parte
que a usted le va a permitir hacer la compra a los proveedores. Y es lo único que puede hacer. Compra a los proveedores, nada más. Mire esa parte a ver si es que hay algo que esté mal, más o menos, o si está todo bien. Y después voy a hacer la parte de la venta. No, en cascada se hace entero y termino y se entrega entero. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la parte de la rapidez. ¿Está? Pero si Claro, uno dice, por eso claro, si les uno decía que dice depende del tiempo, de la el situación. sistema completo no tiene nada, o sea, no es que porque yo siga cascada voy a llegar más lento que si alguien lo hace de manera incremental. Y hablo de eso, digamos, de que lleguemos al mismo producto, o sea, que tenga la misma cantidad de funcionalidades. La diferencia es que el incremental yo le voy diciendo por partes, ¿sí? Pero con el tema de tiempo no tiene nada que ver uno con el otro. O sea, no quiere decir que cascada voy lento y con los otros voy rápido. Profe, ¿puede ser que si es una tienda de ropa que ya lleva 5 o 6 años en el negocio, ya tiene un montón de ropa, convenga hacer el incremental para darle primero la parte en la que ellos cargan sus productos y mientras van cargando los productos nosotros seguimos trabajando en el resto de la... Bueno, pero la es que funcionalidad? eso ya depende de otras cuestiones, que uno dice, bueno, yo no quiero, por ejemplo, o yo no quiero, o el cliente no quiere, tener que esperar hasta el final para ver todo. Claro. Entonces, uno dice, bueno, si esa es una de las características, por ejemplo, que el cliente va a ir por partes viendo, bueno, obviamente no puede ir con cascada ahí, ¿está? Pero en ese caso también, por eso les digo que esto también depende del cliente y del problema. Una de las cosas que necesitan los modelos de esto de tipo incremental es que el cliente tiene que estar dispuesto a participar desde el día 0 hasta el final. ¿Sí? Entonces no serviría de nada que yo lo tenga al cliente y le diga, bueno, acá está esta partecita, quiero que lo use, lo pruebe, me diga los errores, las cosas que están bien, las cosas que están mal, etcétera. Y el cliente me diga, bueno, no, yo no voy a hacer eso. Chao, se me muere mi idea de incrementar. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá esto? Sí, profe. Bueno, sí, profe. Entonces, resumen de esta parte de cascada, ¿sí? El modelo cascada no se puede usar al día de hoy en sistemas que uno dice, esto tiene mucha tasa de cambio, que los cambios son muy frecuentes, son muchos. No se puede usar cascada porque es un sistema que no admite cambios. Entonces, ese modelo del proceso software de tipo cascada, una de las cosas que me exige es entender todo o la gran mayoría al comienzo y recién ahí se puede ir avanzando. Al día de hoy lo que pasa es que la manera en que se trabaja es que uno busca entender las cosas principales e ir metiéndose después en los detalles a medida que uno va avanzando. ¿Sí? La cosa es que el modelo cascada no quiere decir que al día de hoy no se use nada y que sea una cosa que nadie usa, a pesar de que todos lo conocen, nadie lo usa. Si yo tengo una cosa así que yo ya sé, lo conozco el problema, sé que los cambios que se pueden producir ahí son chicos, inclusive me puedo anticipar a esos cambios, etcétera, me puedo meter con un modelo cascada y no voy a tener ningún problema. ¿Sí? Lo otro, cascada no tiene nada que ver con la documentación, o sea que si sigo cascada he generado documentación, mucha y buena, no tiene nada que ver, puedo no haber hecho nada de documentación, ¿sí? De la misma manera que los incrementales no quiere decir acá no se hace documentación, también es falso, ¿sí? Siempre se hace documentación. Cuando no se hace documentación, obviamente después se tienen problemas cuando se tiene que hacer un cambio. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Cuando Sí. habla de documentación, ¿sería la presentación formal de, bueno, los diagramas, todo eso? Documentación incluye, obviamente, una de las partes de la documentación es la parte de la especificación de los requisitos. ¿Sí? Imagínense que si yo lo que quiero es ir cambiando los requisitos,
O sea, no es que yo quiera, sino la naturaleza del problema lleva a que vayan cambiando los requisitos. Si yo no lo tengo documentado esos requisitos de alguna manera, ¿cómo hago después para ir modificando esos requisitos? ¿Sí? Porque no es que cada requisito va a cambiar una vez y ya está. Ya cambió una vez, no vuelve a cambiar, listo. No. Los requisitos van cambiando varias veces. Y hay veces que se tienen que volver atrás de un cambio porque el cambio que se había hecho no lleva a nada. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo documentado, por ejemplo, cómo va evolucionando ese requisito, después no lo puedo cambiar a ese requisito. O cuando lo cambie voy a romper algo u otra cosa. ¿Sí? Entonces, que yo siga un modelo cascada o incremental no tiene nada que ver con la documentación. La documentación siempre va a ayudar a que se puedan hacer los cambios. Obviamente que después está en que yo haga una documentación excesiva de cosas que no haya tenido necesidad de documentar. Entonces pase mucho tiempo o emplee mucho esfuerzo, muchos recursos en hacer esa documentación, ¿sí? Cuando es excesiva. Y el otro extremo de documentación cero es la que también lleva a que cualquiera sea el modelo que se siga, después se llegue después a muchos problemas con muchos errores. ¿Se entiende la idea? Sí, Sí. profe. Lo único que Sí, yo profe. Sí, no profe. entiendo es que, o sea, ¿cómo haríamos? Porque lo que decía la teoría es que para pasar a la siguiente etapa, la anterior tenía que ser aprobada. Por ejemplo, para pasar de la primera a la segunda, la primera, digamos, el planteo de los requerimientos tenía que estar finalizado o aprobado. Sí. ¿Cómo haríamos eso sin documentarlo, digamos? Bueno, es que no se puede pasar, por ejemplo. Por eso Ah, en las otras etapas, que pruebas, la- por ejemplo, y todo eso, sí podría yo no documentar. claro, tal cual. Ah, ok, Pero de listo. la primera no se podría pasar. ¿Sí? Listo, listo. Bien, gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda de esa parte de cascada? Bien. Vamos entonces a ver que vea aquí. De paso cascada. Bueno, Carlos Nazábal ha estado hablando ahora. Sí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Carlos Nazábal. Yo sí, yo qué. Y que a su vez ha hablado sobre los prototipos. ¿Sí? Sí. Aparte de eso, escribime en el chat ahí tu correo que no lo tengo, ¿no? Ahora se lo escribo. Bueno. ¿Quiere que responda primero y le escriba después o escribe primero? No, primero responde como habla ahora y después cuando ya terminé, ahí lo escribís. ¿Qué característica o cómo funciona el tema este del modelo de prototipos? Es parecido al incremental, pero se van entregando prototipos de las funcionalidades al cliente para que el cliente vaya testeando y se vaya familiarizando, le diga al equipo de desarrollo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y se refinan las ideas que se tenían del análisis principal que se había hecho. Pero resulta que el Entonces, modelo este de prototipos busca solucionar uno de los grandes problemas que tiene Cascada. ¿Cuál? no sé. ¿No te acordás de esa parte? No. Grandes problemas que tenía Cascada. El gran problema que tiene Cascada. Profe. Sí. ¿Quién habla? Frosoni. A mí sí me tocaba lo de prototipo. Ahora sí está habilitado Frosoni para que hable. Uno de los grandes problemas es justamente que se entrega todo junto. Lo que en el cascada prototipos nos permite ir haciendo entregas incrementales, bueno, en caso de que así se decida. Es que ese es un tipo de prototipo. Claro, por eso. O sea, sí. Digamos, tenemos los prototipos que nos sirven solamente para refinar los requerimientos y los prototipos que son justamente entregas incrementales y que se va construyendo el sistema en base a esos prototipos. Por eso digo, en caso de que así se lo defina, en caso de que se defina que se va a hacer unas entregas incrementales. Ese es uno de los problemas que soluciona respecto a cascada. Profe, perdón, disculpe. El prototipo no le permitía a hacer un entregable al cliente para que el cliente
evalúe, vea si se están cumpliendo con los requerimientos que ellos querían y en función de eso ver modificaciones y todo eso a medida que, o sea, tener algo semi-funcional que les permita a ellos probar y ver si es lo que realmente necesitan. Ese es un tipo de prototipo. Pero a ver, porque estamos a todo esto esquivándole el bulto a la pregunta que yo he hecho. Claro, ¿cuál es Decía, el gran problema del... ¿cuál de es el Cascada? gran problema de Cascada que busca solucionar prototipos? El Profe, problema de los requerimientos cambiantes. Puede interactivo ser, y Cascada, ¿no? A ver, ¿quién está hablando? Creo. Carrizo. Carrizo. Que el prototipo es más interactivo y el Cascada no se puede volver. O sea, el prototipo no se puede... Cascada no se puede volver atrás, como el prototipo. ¿Está bien? Es Pero más no- secuencial. El pero prototipo no es esa la interactivo. pregunta, ¿no? ¿Quién está hablando? ¿Puede ser que resuelva el problema de los cambios? No de los cambios. Profesor, el modelo en cascada tenía un inconveniente que era que cuando se cuando se entregaba el soft era el software final. En cambio, con prototipos va permitiendo hacer modelados, prototipos desechables, cosas que el cliente vaya validando en todas las etapas el avance del soft. A punto de Ajá. cuando se Pero a entrega ver, el soft, a ver, está bien todo eso, pero no están contestando la pregunta. Ah, que el cliente por ahí Profe. puede ser que no tenga bien definidos los requerimientos. Ajá, y entonces, Y entonces con los prototipos justamente se va pudiendo definir mejor, se va pudiendo ayudar incluso al usuario final a definir él mismo, que capaz que no los tenía tan definido, ahora con los prototipos lo va a poder ir definiendo y sabiendo qué es lo que quiere, cosa que en el cascada no se puede, porque no se puede mostrarle nada al cliente, digamos, bueno, prematuramente. esa es la cosa. O sea, el gran problema que tiene Cascada es que yo no voy a poder hacer nada hasta que no entienda todo, ¿sí? Y el entender todo me lleva bastante tiempo, ¿sí? La cosa es que no voy a hacer nada mientras yo no entienda todo. Ahora, el prototipo, ¿qué es lo que me dice? Es, bueno, una de las cosas que puede acelerar el proceso ese de entendimiento del problema es que yo, por ejemplo, le muestre al cliente, no tiene que ser algo que necesariamente en computadora, puede ser, por ejemplo, en una hoja de papel, yo le dibujo, por ejemplo, una pantalla y le digo a él, y bueno, usted acá va a ingresar tal dato, en esta lista va a desplegar y va a sacar tal dato que está acá, acá se le va a habilitar esto con esta información, y el cliente que me va diciendo sí, no, más o menos, eso me va ayudando a mí a que yo entienda más el problema, ¿sí? La cosa es que yo de alguna manera logro entenderlo el problema de manera más rápida, ¿sí? O sea, llego al final de la etapa esa de análisis que tiene el prototipo, llego de manera, de que tiene cascada, llego de manera más rápida con los prototipos. Por eso el chiste de hacer un prototipo es hacerlo rápido, ¿sí? Si yo, para armar un prototipo, me voy a demorar ahora mucho, y bueno, sigo con cascada. ¿Se entiende la idea? Sí. Imagínense que ustedes trabajan en una empresa que se dedica a fabricar autos, ¿sí? Y ustedes quieren sacar un nuevo diseño de auto. ¿Está? Y bueno, tienen una posibilidad que ustedes digan, bueno, yo me pongo a hacerlo al auto a tamaño real, con todos los detalles que va a tener ese auto, y bueno, me pongo a probar y digo, no, bueno, la curvatura está así, la había hecho así, no, hay que hacerla así, vuelta a cambiar eso. Y ahora las ruedas que estaban así, ahora tienen este tamaño, asá, no, bueno, cambio. Y obviamente, voy a estar años hasta que diga, acá está el diseño nuevo del auto. Y mientras tanto, la compañía, lo que son, digamos, ¿cómo se dice? No me sale. La competencia ha sacado 5 modelos de auto, ¿sí? Mejores que el mío porque ya pasó tiempo. ¿Qué hago yo con mi diseño de auto que me he pasado años haciendo? Nada. Entonces, ¿cuál es la idea?
La gente que, ustedes han visto también eso, digamos, que si están por hacer un diseño nuevo de algo, trabajan con un modelo a escala de ese algo. Y empiezan a probar ese algo y le empiezan a hacer pruebas a esa cosa chiquita a escala. Y sobre eso empiezan a hacer pruebas, ensayos, etcétera, hasta que eso está bien. Y bueno, finalmente, cuando obtienen toda la información que necesitan con esa cosa chiquita, recién pasan a la escala real. La misma idea es con los prototipos. O sea, en lugar de entenderle, digamos, desde el cliente lo que él dice, la idea de él, es tratar de decir, bueno, a ver, él finalmente con esto va a interactuar, digamos, a través de una pantalla para hacer algo. Y bueno, entonces yo le empiezo a diseñar la pantalla y digo, usted va a poner esta información acá, esto se le habilita solo, esto se carga acá, esto tienen que buscarlo aquí, acá. Eso le va ayudando a él también a poder expresarse y me va ayudando a mí a poder entenderlo. ¿Se entiende la idea? Sí. Bien. Sesca Foggiato. Aquí estoy, profe. ¿Cuántos tipos de prototipos habrá? O sea, de los que se presentan ante el cliente, o sea, las formas en las que se puede presentar. Sí, a ver. Bueno, se pueden presentar, como usted ya dijo, en papel, se pueden presentar lo que son prototipos funcionales. Nosotros, por ejemplo, en las materias que ya venimos cursando, hacemos prototipos con aplicaciones que si bien no son funcionales, pero muestran cómo más o menos va a ser la interfaz, por ejemplo. Y no sé qué más decir, maqueta, no sé sinceramente, hasta ahí. ¿La maqueta sería un prototipo? Sí, porque presenta a grandes rasgos lo que va a ser, digamos. Y a ver, está bien eso, ¿no? Sí. Cobo, ¿está? ¿Cómo? Cobo. No, O sea, ¿cómo lo presenta? No, digo sí. Sofía Cobo está. Ah, perdón, gracias. Está Sofía Cobo, Lucas Coletti. Sí, profe. Coletti. Sí. La maqueta, ¿qué tipo de prototipo sería? La maqueta, si no me equivoco, no sería de tipo alta. ¿Cómo de tipo alto? ¿Qué quiere decir tipo alto? De alta fidelidad. ¿Qué quiere decir esto de alta fidelidad acá? No son los que normalmente perciben los problemas de usabilidad que vamos a tener. No sé. O sea, tenía entendido, no sé si estoy en lo correcto, de que la maqueta validamos si la idea de cierta forma es funcional o no, y se perciben, digamos, los problemas de usabilidad mediante, no sé, tipo de testeos o los feedbacks con el usuario. Está bien. Ahora, ¿la maqueta en algún momento se la transformaron en el sistema final o no? No, profe. A Coletti le estoy preguntando, ¿no? Y yo creo que, no sé si la maqueta en sí, dependiendo, digamos, de las iteraciones, pero yo creo que sí podría llegar a ser potencialmente a presentarse, digamos. Es como un bosquejo que se va a ir puliendo a través de las iteraciones hasta llegar, digamos, a la idea. Bueno, la maqueta, como su nombre lo indica, es una maqueta, no se transforma en el sistema final. Por eso a ese tipo de prototipo se le denomina prototipo desechable. ¿Sí? Sí. Colque está. ¿No está Colque? ¿Y qué otro tipo de prototipo habrá, aparte del desechable? El prototipo exploratorio, profe. ¿Quién habla?
Díaz Carlos. ¿Qué quiere decir prototipo exploratorio? Sí, cuando se trabaja con los clientes, hasta evolucionar, se evoluciona un sistema final a partir de la especificación inicial. Claro. Y O sea, el se va con especificaciones poco entendibles y se va resolviendo, digamos. o sea que ustedes tienen, por un lado, el prototipo que se denomina así, desechables, o sea que lo único que buscan es que yo entienda algo, el problema, y una vez que lo entendí, listo, ya no me sirve el prototipo, ¿sí? Es como que ustedes digan, estoy haciendo el nuevo diseño de un auto y lo hago hacia el diseño del auto en madera, por ejemplo, ¿sí? Una vez que le alcancé la forma que yo estoy buscando para hacer ese auto, bueno, obviamente ese auto en madera no me sirve, ¿está? Lo tiro. Y la otra posibilidad es que tengan lo que se denominan los prototipos evolutivos, o sea, eso finalmente se va a transformar al final de todo en el sistema mío. Yo lo voy evolucionando y cada vez que interactúo con el cliente voy agregando nueva funcionalidad hasta que finalmente tengo el sistema completo. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bien. ¿Alguna desventaja tiene el modelo de prototipos? Sí. Sí. ¿Qué desventaja? Por ejemplo, puede ser que el desarrollador caería, digamos, lo que sería la tentación de ampliar este prototipo y construir un sistema final y que no se tenga en cuenta, por ejemplo, la calidad adecuada que debería tener el software. ¿Sí? Los Muchas veces requisitos no cuando están funcionales. mostrando, por ejemplo, un prototipo de los que son así del tipo evolutivos, como el chiste de los prototipos es hacerlo de manera rápida, ¿sí? Una vez va y le muestra algo que está funcionando, por ejemplo, en la máquina, y supongamos uno está haciendo una búsqueda de algo, ¿sí? Ahora, cuando uno hace una búsqueda para mostrarle ahí a la persona, uno qué va a hacer? Y por atrás tiene, no sé, 10 datos, ¿sí? Y uno utiliza un algoritmo de búsqueda que es cero eficiente, porque uno lo único que hace es decirle, bueno, y con este botón acá muestra y busca un dato en particular, ¿sí? Entonces el cliente ve eso, obviamente él hace una búsqueda, encuentra el dato, lo ve al dato, etcétera, y no tiene idea de que por atrás de todo eso, el algoritmo que se estaba siguiendo es el menos eficiente de todo, porque lo único que yo buscaba hacer era mostrarle que con este botón se busca, ¿sí? Entonces el cliente cree que ese es el sistema, ya esa es la versión final de eso. Entonces cuando uno finalmente entiende cuál era el problema que tenía el cliente, bueno, hay que decirle, bueno, en realidad esto es toda una pantalla, no es el sistema final, no es la versión final, a esto ahora hay que cambiarlo, ¿sí? Esa es una de las desventajas que tiene el tema de modelo de prototipos. Y la otra, bueno, tienen que hacerse de manera así rápida, porque si no, no gano nada en hacer prototipos. Puedo seguir directamente con el modelo cascada y no me tengo que aprender un modelo nuevo para hacer esto. ¿Profesor? Sí. Puede ser que otra desventaja que haya es que al tener estas reuniones con el usuario puedan surgir nuevos cambios que no se hayan tenido previstos y eso vaya demorando también como que el tiempo que uno estima para las cosas lo vaya demorando, vaya retrasando, al tener que Sí. volver. También. Profe, y eso a la vez no permitiría estimar el costo final del producto, porque si están ingresando cambios. Y claro, esa es una de las cosas que hace que la estimación de un producto software sea más difícil que la estimación de otro tipo de cosas. ¿Está? Bien. Después seguíamos con esto de los modelos incrementales. Ahí le pasé en Gambarte. el... ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué pasa? Nada, que ya dejé en el chat el Ah. mail por las dudas. Listo. Gambarte. Sí. Ah, espera. Bueno, me he salteado todos los otros. Bueno, Gambarte. Sí. ¿Qué podés decir de los modelos incrementales? Y el desarrollo incremental es una idea que se basa en diseñar una implementación inicial
que esta expone al usuario y va desarrollando paso a paso las versiones hasta llegar a una versión final que es el sistema, digamos. A este método también lo podemos reflejar como la manera o la forma en la que se resuelven problemas. Ujú. En este desarrollo, las actividades de especificación, desarrollo y validación están juntas y no están separadas. Entonces tiene una rápida retroalimentación por medio de las actividades. Si vos tuviera que comparar esto con Cascada, ¿qué cosas puede decir qué similitud tiene? Similitud. ¿Sí? ¿O no tiene ninguna? No, tiene beneficios, digamos, a comparación del Cascada. Que No, pero acá yo no te he preguntado qué ventaja tiene. Yo te pregunto si tiene alguna similitud o no. ¿Puede no ser, lo profe, veo. que este modelo se puede combinar con el modelo de cascada? ¿Combinar? ¿Qué quiere decir que se pueda combinar? A medida que se van desarrollando los incrementos, se puede aplicar el modelo en cascada para cada incremento. Ah, bueno, esa es la característica que tiene el incremental. Es agarrar y decir, bueno, seguir lo que es la filosofía del modelo cascada, pero no a todo, sino a una partecita. Sería como un cascada para cada incremento, así como que lo... Exactamente. Bien. Incluso dice que se puede implementar varios enfoques, no tan solo el modelo en cascada, también el ágil y el de prototipo. Tal cual. Claro. ¿Sí? Entonces la idea de esto es decir, bueno, tomo una partecita y por ejemplo si le voy a hacer a esa partecita un modelo cascada, digo, bueno, a esa partecita voy a tratar de entenderla, o sea, voy a hacer el análisis, luego le voy a hacer un diseño a eso, luego lo voy a codificar, le voy a hacer pruebas, etcétera, termino y le entrego esa partecita al cliente. ¿Sí? El cliente la ve a esa partecita, eso ya no es un prototipo, sino es ya el sistema, ¿sí? Una parte chiquitita del sistema. Es como que le voy entregando por módulos, digamos. Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el cliente? Lo empieza a probar, lo empieza a usar, lo empieza a probar. Y de ahí me tiene que dar una realimentación a mí y decirme, bueno, esta parte está bien, esta parte está más o menos, esta parte está mal. O todo bien, o todo más o menos, o todo mal. ¿Sí? Depende, obviamente, que se haya hecho, etc. Entonces, supongamos que hubiera algo para modificar de lo que yo he hecho. Bueno, en el segundo incremento, lo que se hace es, se modifica esa parte y se toma otra partecita y otra vez se vuelve a hacer eso de análisis, diseño, implementación, prueba, etc. ¿Sí? Y se va así avanzando de incrementos hasta tener el sistema final mío. O sea, es dividir el modelo cascada en partes más chicas, por ejemplo, y a cada parte seguirle aplicarle el modelo cascada. O a cada parte aplicarle otro tipo, como también puede ser otro tipo, digamos, de modelo que se aplique. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profesor. Bien. Bueno, vamos a llegar hasta acá, ¿sí? ¿Se dan cuenta que hacerlos participar a ustedes así en una clase, cuando hay 80 lo que es, cuando hay 40 lo que es, etcétera? Por eso que yo les digo el tema de, no es que yo no quiera, ¿sí? Pero se hace muy complicado llevarlo a la clase así cuando hay tanta gente de manera virtual. Por eso que les estoy diciendo el tema de la inscripción en la materia. ¿Sí? Bueno, la gente que ya le he ido preguntando, ya he ido hablando, ya le he ido anotando con el presente, así que cuando empieza a tomar la asistencia ahora es gente que no había hablado, o sea, no me diga, Abraham Aaron no me ha nombrado a mí porque ya habló, ya le puse el presente. ¿Sí? Bueno, Blanco, creo que no estaba, ¿no? Sí, profe, presente. Ah, y cuando te he llamado para... No me llamó, por eso no. ¿No te he llamado? No, no me llamó. Está bien. Jota.
Díaz Daniela. Vota ahí, se presenta en el chat, profe. Ya lo pongo ahí. Díaz Daniela no está. Bueno. Epstein. Arfán. Fernández Llanos. Presente, profe. Figueroa Félix. Presente, profe. Figueroa Pablo. Presente, profe. García Sergio. Gonza. Gramajo. Presente, profe. Frick. Presente. Lamas Zambrano. Presente, profesor. López Parisotto. López Sardi. Presente, profesor. Arcaida. Mendoza. Presente, profe. Monteros. Presente. Moreno. Oliva. Orellana. Presente, profe Orellana. Presente, Oliva, profesor. Presente, Orellana. Palacios, presente. Bien. Re. Presente, profesor. Remonda. Rodríguez. Presente, profe. Romano. Presente, profe. Salas. Salinas. Presente, profe. Santillán Agustina. Presente, profe. Santillán Ana Luz. Presente, profe. Serrano. Cerrillo. Teruel. Vides. Presente, profe. Calva. Villarreal. Presente. Zamorano. Presente. Purita. Presente, profe. Bien. La clase que viene, bueno, terminamos con la parte esta de modelos de procesos software, ¿sí? Profe, disculpe. Sí. Arnedo. Arnedo, y cuando te he llamado para preguntarte algo, nunca has respondido. Profe Budos Tames. Presente, ¿verdad? ¿Quién? Budos Tames. No mencionó, por eso pregunto. Sí, ya estás ahí. Profe, acaba de escribir en el chat Villalba Andrea, que está presente. Villalba. Andrea. Bien. Gracias. Bueno. Profesor, sí. Confírmeme, por favor, que me haya puesto el presente Oliva, que justo se mezcló con otro chico también que dijo presente. Sí, está. Gracias. Bien. Bueno. La clase que viene vamos a terminar la parte esta de modelos de procesos software. Quedan 2 o 3 más, ¿sí? Y lo que les voy a pedir para la clase que viene, eso no está en las diapositivas, o sea que búsquenlo de algún lado, es que vean videos o busquen artículos de donde quieran sobre un modelo del proceso software que se llama BDD. B larga DD. ¿Sí? ¿Sí? Disculpe, ¿cómo, cómo Sí, dijo? profesor. No lo escuché bien. BDD, acá les pongo en el chat ahora. Modelo de proceso, se llama así, BDD. ¿Sí? Busquen eso, porque sobre, cuando terminemos, digamos, con estos que están acá en la diapositiva, vamos a hablar algo de ese modelo de proceso software que se denomina BDD.
¿Sí? Perfecto, profe. Bien, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Profesor, Vamos. acrónimo de qué es BDD? A ver, busquen. ¿Sí? Y obviamente no es que lo que tienen que hacer es para el miércoles que viene decir, el BDD, la B viene de tal cosa, D de tal cosa, D de tal cosa. Ya está, listo, terminé mi búsqueda. Sí, sí, no, es para confirmar que estoy buscando bien. Bueno, busquen BDD. La única cosa que les puedo decir es una metodología de desarrollo de software o es un modelo de proceso de software, como quieran llamar. Eso es BDD. ¿Sí? Entonces, lean en qué consiste, qué características tiene, cómo trabaja, etcétera, porque sobre eso vamos a hablar un poco la clase que viene, después que terminemos con los otros modelos que estaban puestos ahí, como era el tema de, no sé, Scrum, Root, etcétera. ¿Sí? Sí, profe, pregunta, Bien, profe. para ver si he googleado bien, solamente es el que se llama Behavior Driven Development. Sí. Bien, gracias. ¿Ya? Bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene, ¿ah? Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe.